Existe un poder que las masas nunca descubrirán, porque requiere algo que la mayoría no tiene: disciplina brutal sobre el ego. La capacidad de permanecer en silencio mientras otros se ahogan en sus propias palabras. Maquiavel escribió sobre esto en textos que pocos leen. Los príncipes más temidos no eran los más elocuentes, eran los más silenciosos, porque el silencio crea tres efectos devastadores: genera misterio, proyecta control y obliga a otros a revelar sus cartas primero. Mientras tú hablas, das información. Mientras callas, la recibes. Mientras buscas validación verbal, pierdes respeto. Mientras habitas el silencio, lo conquistas. Hoy aprenderás el método exacto que usaban los estrategas antiguos para dominar sin pronunciar palabra. Si llegaste hasta aquí, ya eres diferente del 90%, porque la mayoría prefiere la comodidad de la ignorancia antes que la incomodidad del poder real. Dale like a este video ahora mismo. Suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación no es teoría bonita para sentirte bien. Es conocimiento estratégico que cambiará cómo te perciben para siempre. Y ese tipo de conocimiento no es para todos. Observa a tu alrededor. Mira a los hombres que todos respetan instintivamente. No son los más ruidosos en la sala. No son los que cuentan sus logros constantemente. No son los que buscan validación cada 5 minutos. Son aquellos cuya presencia habla antes que su boca. Son aquellos cuyo silencio pesa más que cualquier discurso. Hay una razón científica, psicológica y estratégica detrás de esto, y esa razón viene directamente de los textos más oscuros de Maquiavel, combinados con la sabiduría ancestral de Sun Tzu y la psicología moderna del poder. El mundo te ha programado para creer que comunicar es poder, que expresarte es fortaleza, que hablar es liderar. Mentiras todas, diseñadas para mantenerte débil, necesitado, dependiente de la aprobación externa. Porque cada palabra que pronuncias sin estrategia es información regalada al enemigo. Cada frase innecesaria es una grieta en tu armadura psicológica. Cada explicación no solicitada es una confesión involuntaria de inseguridad. Los hombres verdaderamente poderosos entendieron esto hace siglos, no por filosofía abstracta, por supervivencia real en ambientes de poder absoluto. Piensa en Julio César entrando al Senado romano. No necesitaba gritar para que todos callaran. Su mera presencia redistribuía el poder en la sala. Piensa en Napoleón en el campo de batalla, observando en silencio mientras sus generales discutían. Ese silencio no era vacío, era cálculo puro, era lectura profunda de cada microexpresión, cada tono, cada palabra reveladora que sus subordinados soltaban sin darse cuenta. Piensa en los emperadores orientales que construyeron imperios desde el silencio de sus palacios, mientras sus enemigos se desgastaban hablando, justificándose, revelando sus debilidades. El silencio estratégico no es timidez, no es miedo social, no es falta de habilidad comunicativa, es la forma más refinada de guerra psicológica, es control absoluto disfrazado de calma aparente. Es la comprensión profunda de que en el juego del poder, quien habla primero pierde. Quien se justifica primero se subordina. Quien llena el vacío incómodo con palabras nerviosas regala su estatus sin siquiera saberlo. Maquiavel lo explicó en términos brutalmente claros en sus cartas privadas, aquellas que nunca llegaron a El Príncipe porque eran demasiado directas incluso para él. Decía que el príncipe sabio habla solo cuando su palabra vale más que el oro, que el gobernante inteligente crea vacío comunicativo para que sus enemigos lo llenen con sus propias confesiones. Que el hombre poderoso nunca, jamás, se rebaja a justificar sus acciones ante quienes no tienen derecho a juzgarlas,
porque la justificación es la primera señal de debilidad, es la admisión implícita de que el otro tiene autoridad sobre ti. Cada vez que respondes a una acusación que no merece respuesta, estás validando la autoridad del acusador. Cada vez que explicas tus decisiones a quien no debe explicaciones, estás transfiriendo poder. Cada vez que llenas un silencio incómodo con palabras nerviosas, estás confesando inseguridad a nivel primitivo. Tu cerebro reptiliano lo sabe. El cerebro reptiliano de los demás también lo sabe. Por eso reaccionan instintivamente con menos respeto cada vez que lo haces. La neurociencia moderna ha confirmado lo que Maquiavel intuyó hace 500 años. Cuando enfrentas silencio de alguien, tu amígdala se activa. Tu cerebro entra en modo de alerta, porque el silencio es ambiguo. Y la ambigüedad es percibida como amenaza potencial por sistemas neurológicos primitivos. Entonces tu mente consciente empieza a llenar ese vacío con proyecciones. Si la persona silenciosa mantiene el lenguaje corporal neutral o dominante, tu cerebro inconscientemente le asigna estatus superior, porque asume que solo alguien seguro de su posición puede permitirse no justificarse. Esto crea un ciclo devastador para quien habla y beneficioso para quien calla. El que habla revela información. El que calla la recibe. El que habla muestra sus cartas emocionales. El que calla las estudia. El que habla busca validación. El que calla la proyecta naturalmente. Es asimetría total de poder. Y los grandes estrategas de la historia lo explotaron sin piedad. Sun Tzu lo dijo de manera diferente pero igualmente letal. El general supremo gana la batalla antes de que comience. ¿Cómo? Observando en silencio, mientras el enemigo revela su estrategia con cada movimiento impaciente, con cada declaración apresurada, con cada reacción emocional no controlada. El silencio es la forma más pura de observación estratégica. Cuando hablas, no puedes escuchar. Cuando escuchas verdaderamente, estás en posición de dominio informativo absoluto. Ahora piensa en tu vida cotidiana. ¿Cuántas veces has hablado de más en una negociación y perdiste ventaja? ¿Cuántas veces justificaste algo que no necesitaba justificación y el otro lo usó contra ti después? ¿Cuántas veces llenaste un silencio incómodo con palabras nerviosas y sentiste cómo el respeto del otro disminuía instantáneamente? No fue tu imaginación, fue intercambio real de poder social. Tú bajaste de estatus, el otro subió. Todo en microsegundos de interacción no verbal. Los maestros del silencio estratégico entienden que existen 3 tipos de silencio. El silencio del miedo, el silencio de la indiferencia y el silencio del poder. Los 3 son externos silencio, pero generan reacciones completamente opuestas. El silencio del miedo se detecta por microexpresiones de ansiedad, ojos que evitan contacto, postura corporal cerrada, respiración irregular. Este silencio no genera respeto, genera desprecio inconsciente. El silencio de la indiferencia se detecta por falta de presencia real, ojos vacíos, postura relajada hasta el punto de abandono, falta de reacción emocional a cualquier estímulo. Este silencio tampoco genera respeto, genera desconexión. La persona simplemente deja de existir en el mapa social de los demás. Pero el silencio del poder, ese es diferente. Se detecta por presencia total combinada con quietud absoluta. Contacto visual directo, pero no agresivo. Postura relajada, pero centrada. Respiración profunda y controlada. Microexpresiones que indican procesamiento mental activo, no vacío nervioso. Este silencio genera respeto visceral, porque comunica a nivel primitivo. Esta persona está tan segura de su valor que no necesita demostrarlo con palabras. Escribe en los comentarios ahora mismo cuál de los 3 silencios has estado usando. Sé honesto contigo mismo.
porque solo la verdad brutal te hará libre del patrón que te mantiene débil. Los negociadores de élite conocen este principio mejor que nadie. En negociaciones de millones, quien habla primero después de la oferta inicial casi siempre pierde. Hay estudios que lo confirman. Cuando presentas una oferta y te quedas en silencio absoluto, obligas al otro a llenar ese vacío. Y cuando lo llena, revela información crítica. Revela su nivel de desesperación, revela sus límites reales, revela sus prioridades ocultas. Todo regalado gratuitamente porque no pudo tolerar el peso psicológico del silencio. Los grandes líderes militares aplicaban esto en interrogatorios, no con tortura física, con tortura psicológica del vacío. Hacían una pregunta, luego silencio absoluto. La mayoría de las personas colapsan mentalmente bajo silencio sostenido. Empiezan a hablar para llenar el vacío, y cuando hablan sin estructura, revelan verdades que jamás confesarían bajo pregunta directa. Es técnica de inteligencia clásica. Funciona porque explota la necesidad humana primitiva de conexión social. El silencio se siente como desconexión, y la mente hará cualquier cosa para restaurar la conexión, incluso traicionarse a sí misma. Ahora aplica esto a tus relaciones personales. ¿Cuántas veces alguien te ha atacado verbalmente y tú has respondido inmediatamente a la defensiva? Esa reacción instantánea ya es derrota, porque muestra que su ataque te afectó, que tienes algo que defender, que su opinión importa lo suficiente como para justificarte. Imagina, en cambio, responder con silencio absoluto. Contacto visual neutro, sin expresión de ofensa o enojo. Solo presencia tranquila. El atacante se desestabiliza inmediatamente, porque su ataque no generó la reacción esperada. Su cerebro entra en confusión, y en esa confusión tú tienes el control total. Maquiavel observó esto en las cortes italianas renacentistas. Los nobles más respetados no eran los más elocuentes. Eran aquellos cuyo silencio obligaba a otros a medir cada palabra antes de hablar. Generaban campo gravitacional de cautela a su alrededor, porque nadie sabía qué pensaban realmente. Esa ambigüedad los hacía peligrosos, y lo peligroso siempre es respetado antes que lo predecible. Lo predecible es seguro, lo seguro es despreciado. Lo impredecible genera alerta, la alerta genera respeto preventivo. Es mecánica de supervivencia pura. Por eso el hombre que siempre responde igual a los mismos estímulos pierde respeto gradualmente. Se vuelve predecible, se vuelve seguro, se vuelve irrelevante. Mientras que el hombre que a veces habla, a veces calla, a veces reacciona, a veces ignora, mantiene a todos en estado de alerta constante. Y ese estado de alerta es la base del respeto duradero. Pero, cuidado. El silencio estratégico mal aplicado es solo autismo social. La diferencia está en la intención y el contexto. Callar cuando debes hablar es cobardía. Hablar cuando debes callar es impulsividad. El poder real está en saber exactamente cuándo cada uno es apropiado. Y esa sabiduría solo viene de observación brutal de patrones sociales durante años. Una regla general que funciona en el 90% de situaciones. Calla cuando te provoquen emocionalmente, porque toda reacción emocional es pérdida de control. Y pérdida de control es pérdida de respeto. El que te provoca quiere verte reaccionar. Quiere confirmar que tiene poder sobre tus emociones. Cuando no reaccionas, le niegas esa confirmación. Y esa negación es victoria total. Porque no solo mantienes tu poder, sino que él pierde el suyo al haber mostrado su intención de provocarte sin éxito. Otra regla: calla cuando te pidan justificación de algo que no deben justificación. Tu jefe puede pedirte justificación, tu cliente puede, tu familia cercana en temas familiares quizás, pero el resto del mundo no tiene ese derecho.
Cuando un extraño, un conocido casual, o incluso un amigo que no es tu círculo interno, te pide que justifiques tus decisiones personales, el solo hecho de justificarte es subordinación. La respuesta poderosa es silencio, o en su defecto, redirección simple sin justificación. Los estoicos tenían un concepto para esto. Lo llamaban el asentimiento interno versus externo. Puedes estar en total desacuerdo con alguien internamente, pero externamente, en lugar de discutir, simplemente no das tu asentimiento verbal, no peleas, no justificas tu posición, simplemente mantienes tu postura en silencio. Esta técnica desarma completamente al argumentador, porque sin tu energía de contraargumento, su argumento pierde el combustible necesario para continuar. Piensa en esto. Cada discusión requiere dos partes activas. Si una parte se niega a alimentar el conflicto con respuestas, el conflicto muere naturalmente, no por rendición, por falta de combustible. Es como intentar aplaudir con una sola mano. Técnicamente imposible. La mayoría de las personas no entiende esto. Siguen creyendo que ganar una discusión es derrotar al otro con argumentos superiores. Eso es ego puro. La victoria real es hacer que la discusión sea irrelevante negándole tu energía. Ahora pasemos a la aplicación práctica en entornos de alto estatus. Reuniones de trabajo, juntas directivas, presentaciones importantes. El hombre que habla constantemente en estas situaciones es percibido como ansioso. El que permanece callado la mayor parte del tiempo, pero cuando habla dice algo devastadoramente preciso, es percibido como letal, porque su silencio previo creó expectativa, y cuando rompe ese silencio con precisión, el impacto es multiplicado por 10. Esto se llama economía de palabras. Principio de Maquiavel aplicado. Las palabras son moneda. Si produces demasiadas, se devalúan. Si las produces escasamente y con calidad, se vuelven oro. Los grandes oradores históricos no hablaban constantemente, hablaban en momentos precisos con frases memorables. El resto del tiempo, silencio estratégico, observación, cálculo, preparación del próximo golpe verbal devastador. Escribe en los comentarios qué situación específica de tu vida aplicarás esto primero. Sé específico, porque la especificidad es lo que convierte conocimiento en acción. En relaciones interpersonales, el silencio tiene otro poder oculto. Crea espacio para que el otro revele quién es realmente. Cuando dejas de llenar cada silencio con conversación, la otra persona tiene dos opciones: llenar el vacío o habitarlo contigo. Si lo llena con banalidades nerviosas, muestra inseguridad. Si lo habita cómodamente contigo, muestra madurez. Pero en ambos casos, tú obtienes información valiosa sobre su verdadera naturaleza sin hacer nada más que callar. Las personas inseguras odian el silencio. Lo perciben como rechazo, como distancia, como amenaza. Entonces hablarán constantemente para mantener la ilusión de conexión. Las personas seguras no temen el silencio. Lo ven como descanso, como intimidad real, como espacio para pensamiento compartido sin necesidad de validación verbal constante. Saber quién es quién te da ventaja estratégica total en cualquier relación. Maquiavel advirtió sobre esto en el contexto de alianzas políticas. Decía que el príncipe sabio observa en silencio cómo sus aliados potenciales manejan la incertidumbre. Los que colapsan bajo presión de lo no dicho son aliados débiles. Los que permanecen cómodos en la ambigüedad son aliados fuertes. Este principio se aplica idénticamente a amistades, relaciones románticas y sociedades de negocio. En negociaciones románticas, el poder del silencio es devastador. La persona que constantemente busca confirmación verbal de afecto está en posición débil. La persona que asume el afecto sin necesidad de verbalizarlo constantemente está en posición fuerte. Esto no significa frialdad emocional, significa seguridad emocional. Hay diferencia abismal.
La frialdad es defensa. La seguridad es fortaleza real. Cuando un hombre necesita escuchar "te quiero cada día" para sentirse seguro, está confesando inseguridad. Cuando una mujer necesita validación verbal constante de su atractivo, está confesando lo mismo. El poder real viene de saber tu valor, sin necesidad de confirmación externa. Y ese saber se comunica a través del silencio cómodo, de la ausencia de necesidad de llenar cada momento con declaraciones de afecto. El afecto real se siente, no necesita gritarse constantemente. Los psicólogos evolutivos explican esto perfectamente. En nuestro pasado ancestral, los individuos de alto valor no necesitaban demostrar su valor constantemente. Era obvio por sus acciones, su postura, su presencia. Solo los de bajo valor necesitaban gritar su importancia. Ese patrón está grabado en nuestra psicología profunda. Por eso, reaccionamos instintivamente con respeto hacia quien no necesita validarse y con sospecha hacia quien constantemente busca aprobación. Ahora la parte que más duele. La razón por la que no aplicas esto probablemente no es falta de conocimiento, es adicción a validación. Estás adicto a la pequeña descarga de dopamina que viene cuando alguien responde a lo que dices, cuando alguien ríe a tu chiste, cuando alguien valida tu opinión. Esa adicción te mantiene hablando incluso cuando callar sería estratégicamente superior. Es literalmente adicción química. Tu cerebro prefiere la recompensa inmediata de atención sobre el poder a largo plazo del misterio. Romper esa adicción requiere disciplina brutal, requiere tolerar la incomodidad del silencio sin llenarla, requiere resistir el impulso de validarte cuando sientes que tu estatus está siendo cuestionado. Requiere fe absoluta en que tu valor existe independientemente de si lo demuestras verbalmente o no. Y esa fe solo viene de construcción real de valor. No puedes fingir silencio poderoso si internamente estás vacío, porque tu lenguaje corporal te traicionará. Este es el punto que separa el silencio del poder del silencio del miedo. El silencio poderoso viene de plenitud interna. Sabes quién eres, sabes lo que vales, sabes lo que has construido. Entonces, no necesitas demostrarlo. El silencio del miedo viene de vacío interno. No tienes nada que mostrar, entonces te escondes detrás de la falta de palabras. La gente detecta esta diferencia instantáneamente a nivel subconsciente. Por eso Maquiavel insistía en que el príncipe debe primero ser fuerte en realidad antes de poder proyectar fortaleza en apariencia. El silencio estratégico no funciona si no tienes nada que respaldar ese silencio. Si tu vida es un desastre, si no has construido nada de valor, si tu palabra no tiene peso porque nunca cumples, entonces tu silencio será interpretado correctamente como incompetencia, no como misterio. Esto es crítico. No puedes saltarte la construcción real de valor y solo aplicar la táctica del silencio. Sería como construir fachada de palacio sobre cimientos de arena. Colapsa al primer test. El silencio poderoso es la cereza del pastel, pero primero necesitas hornear el maldito pastel. Necesitas ser alguien cuyo silencio vale la pena interpretar, cuya opinión, cuando finalmente la das, tiene peso real porque está respaldada por experiencia, logros, consistencia. Entonces, la secuencia correcta es esta. Primero, construyes valor real, desarrollas habilidades, acumulas experiencia, generas resultados, mantienes tu palabra, te vuelves confiable, te vuelves capaz. Segundo, una vez que tienes ese valor real, empiezas a economizar tus palabras. Dejas de justificar, dejas de buscar validación, dejas que tus acciones hablen. Tercero, observas cómo el respeto que antes tenías que mendigar con palabras ahora llega naturalmente a través de presencia silenciosa. Este proceso lleva tiempo. No es truco rápido de manipulación social.
Es transformación profunda de cómo te relacionas con tu propio valor y con la percepción externa. Los hombres que intentan el atajo aplicando silencio sin valor real detrás son descubiertos rápidamente como fraudes. Y eso es peor que nunca haberlo intentado, porque destruye credibilidad permanentemente. Pero aquí está lo hermoso del proceso cuando se hace correctamente. El silencio empieza a crear un ciclo de retroalimentación positiva. Mientras más respeto recibes por tu presencia silenciosa, menos necesitas validarte verbalmente. Mientras menos te validas verbalmente, más respeto recibes. Esa espiral ascendente de poder social que eventualmente te coloca en posición donde tu simple presencia en una sala redistribuye la jerarquía. Esto no es exageración, es observable en cualquier grupo social maduro. Hay siempre una o dos personas cuya llegada cambia la energía completamente, no porque sean ruidosas, porque son magnéticas en su quietud. Todos inconscientemente ajustan su comportamiento cuando estas personas están presentes. Hablan con más cuidado, piensan antes de opinar, buscan su aprobación no verbal. Ese es el objetivo final del dominio del silencio estratégico. Los samuráis japoneses tenían un concepto llamado ma. Es el espacio entre las cosas, el silencio entre las notas de música, la pausa entre las palabras, la quietud entre los movimientos. Decían que el guerrero maestro domina el ma antes que dominar la técnica, porque en ese espacio está todo el poder. El enemigo se revela en el ma, la oportunidad aparece en el ma, la victoria se decide. Aplica esto a conversación moderna. El lema es el silencio entre tus frases, es la pausa antes de responder, es el espacio que creas cuando alguien termina de hablar y tú no respondes inmediatamente. En ese espacio observas, calculas, decides si vale la pena responder, decides qué responder, decides cómo responder. Todo ese procesamiento mental sofisticado es imposible si respondes impulsivamente cada 2 segundos. Las personas impulsivas verbalmente son predecibles. Las personas que pausan antes de hablar son peligrosas, porque esa pausa indica procesamiento, indica que no están en modo reactivo, indica control, y el control es la base de todo poder real. Sin control sobre tu impulso de llenar cada silencio, eres esclavo de tu necesidad de validación. Con ese control, eres dueño de cada interacción. Escribe en los comentarios cuántos segundos de pausa vas a implementar antes de responder a partir de hoy. Comprométete. Porque el compromiso público aumenta el cumplimiento en un 40% según estudios de psicología conductual. Ahora el nivel más avanzado. El silencio no solo es ausencia de palabras, es presencia total sin necesidad de llenar el espacio. Es estar completamente presente, completamente consciente, completamente en control, sin generar ruido. Es como un depredador observando, totalmente quieto, totalmente alerta, totalmente listo para actuar cuando sea el momento óptimo. Esa presencia es lo que genera el respeto visceral que estás buscando. No puedes fingir esa presencia. O estás realmente presente o no lo estás. Tu lenguaje corporal micro revelará la verdad. Entonces esto requiere entrenamiento real de atención plena. Meditación no en sentido hippie, meditación en sentido de guerrero. Capacidad de mantener tu mente totalmente enfocada en el momento presente sin dispersión en ansiedad futura o rumiación pasada. Los grandes estrategas eran todos maestros de esto, porque la estrategia requiere lectura precisa del momento presente. Y no puedes leer precisamente si tu mente está gritando internamente. El charlatán interno es el enemigo del silencio poderoso. Mientras más ruido mental tienes, más ruido verbal produces.
es inevitable. La tranquilidad externa solo es posible con tranquilidad interna, y la tranquilidad interna solo es posible con aceptación brutal de la realidad tal cual es, sin ilusiones, sin autoengaño, sin narrativas consoladoras, solo verdad cruda aceptada completamente. Maquiavel lo dijo de otra forma: el príncipe debe ver el mundo como es, no como desearía que fuera. Esa visión clara de realidad es lo que permite acción efectiva. Mientras estés peleando con la realidad en tu cabeza, no puedes dominarla en la práctica. Mientras aceptas la realidad completamente, puedes manipularla estratégicamente. Y esa aceptación genera una quietud interna que se proyecta externamente como presencia magnética. Las personas sienten cuando estás en paz contigo mismo. No necesitas decirlo. Se percibe, se siente en la calidad de tu silencio, en la profundidad de tu mirada, en la solidez de tu postura, en la ausencia de necesidad de impresionar. Esa paz interna es el verdadero poder. Todo lo demás es consecuencia. El respeto, la influencia, el estatus son solo efectos secundarios de esa paz brutal consigo mismo. Pero ojo, paz no es pasividad, es ausencia de conflicto interno. Puedes estar en guerra total externamente y en paz total internamente. De hecho, esa es la combinación más letal. Acción decisiva externa desde quietud absoluta interna. Sin duda, sin vacilación, sin arrepentimiento. Solo ejecución pura desde claridad total. Eso es lo que proyectaban los grandes conquistadores. Violencia calculada desde serenidad completa. Entonces, tenemos 3 niveles de dominio del silencio. Nivel 1, silencio táctico. Simplemente aprendes a callar en situaciones específicas donde hablar te perjudica. Es nivel básico de supervivencia social. Nivel 2, silencio estratégico. Usas el silencio activamente como herramienta para obtener información, generar respeto, crear misterio. Es nivel intermedio de dominio social. Nivel 3, silencio existencial. Tu silencio no es técnica. Es expresión natural de paz, interna profunda y control absoluto. Es nivel maestro. Es el objetivo final. La mayoría nunca pasa del nivel 1. Algunos llegan al 2. Muy pocos alcanzan el 3. Porque el 3 requiere trabajo interno brutal que la mayoría no está dispuesta a hacer. Requiere enfrentar cada inseguridad, cada necesidad de validación, cada mecanismo de defensa del ego. Requiere muerte psicológica del falso yo que construiste para impresionar a otros. Y ese proceso es doloroso como el infierno, pero del otro lado de ese dolor está la libertad total. La libertad de no necesitar nada de nadie, de no depender de opiniones externas para tu paz interna, de no reaccionar a provocaciones porque simplemente no te afectan a nivel profundo. Esa libertad es el verdadero poder. Todo lo demás que la gente llama poder es solo ruido comparado con esto. Los textos estoicos hablan de esto constantemente. Marco Aurelio, emperador de Roma, el hombre más poderoso del mundo en su tiempo, escribía en sus meditaciones privadas sobre la importancia de no dejarse perturbar por opiniones de otros. No porque fuera arrogante, porque entendía que su paz interna era su activo más valioso, y cualquier persona que pudiera destruir esa paz con palabras tenía poder sobre él. Entonces trabajó brutalmente para volverse imperturbable. Ese es tu trabajo ahora. Volverte imperturbable, no insensible, no frío. Imperturbable. Hay diferencia crítica. El insensible no siente. El imperturbable siente todo, pero no es movido por ello. Siente la provocación, pero elige no reaccionar. Siente el impulso de justificarse, pero elige no hacerlo. Siente la incomodidad del silencio, pero la habita conscientemente. Esta distinción es lo que separa al psicópata del maestro. El psicópata no siente, entonces su silencio es vacío.
El maestro siente profundamente pero controla perfectamente. Entonces su silencio es denso de presencia. La gente detecta esa densidad. Por eso respetan al maestro y temen al psicópata. Ambos callan, pero la calidad del silencio es completamente diferente. Entonces, mientras practicas el silencio estratégico, mantén tu humanidad, mantén tu capacidad de empatía, mantén tu conexión emocional con otros. Solo que no permitas que esas emociones te controlen. Siéntelas completamente, prosésalas internamente y luego actúa desde lógica fría basada en objetivos claros. Esa combinación de corazón humano con mente maquiavélica es la fórmula del líder verdaderamente respetado, porque la gente no respeta al robot, respeta al humano que domina su humanidad, que elige conscientemente cuándo ser cálido y cuándo ser frío, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo conectar emocionalmente y cuándo distanciarse estratégicamente. Esa flexibilidad consciente es señal de maestría real. La rigidez en cualquier dirección es señal de principiante. El principiante o habla siempre o calla siempre. El maestro hace ambos en el momento perfecto. Y esa perfección de timing solo viene de miles de horas observando patrones humanos, observando qué funciona, qué no funciona, qué genera respeto, qué genera desprecio, qué construye relaciones, qué las destruye. No hay atajo para este conocimiento. Es experiencia pura acumulada dolorosamente a través de errores y victorias. Pero puedes acelerar el proceso siendo brutalmente honesto contigo mismo sobre tus resultados. Cada interacción es experimento. Si hablaste y perdiste respeto, anótalo mentalmente. Si callaste y ganaste respeto, anótalo también. Con el tiempo verás patrones claros. Verás que en ciertas situaciones el silencio es oro. En otras, la palabra precisa es necesaria. Y tu intuición se afilará hasta el punto donde sabrás instantáneamente qué hacer sin pensarlo conscientemente. Esa intuición afilada es lo que la gente llama carisma. No es don natural, es patrón recognition perfeccionado. Es lectura de situaciones sociales a velocidad de procesamiento inconsciente. Es aplicación automática de estrategia óptima sin esfuerzo consciente. Los carismáticos no piensan qué decir, simplemente saben. Y saben porque han entrenado ese conocimiento durante años hasta volverlo instintivo. Tú puedes construir ese mismo instinto, pero requiere compromiso total con el proceso. Requiere tratar cada interacción social como oportunidad de aprendizaje. Requiere análisis brutal post-interacción de qué funcionó y qué no. Requiere ajuste constante basado en feedback de realidad, no en teoría bonita. La realidad es el único maestro que importa, y la realidad te enseña a través de dolor cuando fallas y placer cuando aciertas. Si has llegado hasta aquí, ya eres parte del 1%, porque el 99% ya dejó de leer hace tiempo. No tienen la disciplina para absorber conocimiento denso durante tanto tiempo. Esa es tu primera ventaja. Tu segunda ventaja es que ahora tienes el mapa completo, sabes qué hacer. Solo falta hacerlo, y hacer requiere matar una parte de ti, la parte que necesita validación constante, la parte que busca aprobación, la parte que tiene miedo del juicio. Esa parte tiene que morir para que nazca el hombre verdaderamente poderoso. Es muerte y renacimiento literal. Y como todo renacimiento es doloroso, pero del otro lado está la versión de ti que todos respetan instintivamente, la versión que entra a una sala y redistribuye la energía, la versión cuyas palabras pesan porque son escasas, la versión cuyo silencio genera más impacto que los discursos de otros. Esa versión está esperándote, pero no llegará sola. Tienes que construirla conscientemente, día tras día, interacción tras interacción, silencio estratégico tras silencio estratégico, hasta que se vuelva tu naturaleza.
hasta que no sea técnica sino forma de ser, hasta que el respeto que antes mendigabas con palabras ahora llegue naturalmente a través de presencia magnética. Si este video te dio valor, dale like ahora mismo. Suscríbete al canal porque el próximo video será aún más peligroso. Y comparte esto con algún hombre que necesite despertar, porque este conocimiento no debe perderse, es demasiado valioso. Es la diferencia entre vivir de rodillas, mendigando respeto, y vivir de pie, recibiéndolo naturalmente. El mundo está dividido en dos tipos de hombres: los que hablan para llenar el vacío, y los que crean el vacío y lo habitan con poder. Tú decides ahora mismo de qué lado quieres estar, porque la decisión es tuya, siempre lo ha sido. Solo que ahora tienes el conocimiento que hace la diferencia. Úsalo, o sigue siendo uno más en la masa de hombres que nunca entenderán por qué nadie los respeta. La elección es tuya.